Continuamos con la solución del parcial. Pasemos ahora al tercer punto. Un tercer punto que lo que nos pide es definir unas funciones, un cociente de funciones y dos funciones compuestas y determinar el dominio de la función resultante. Entonces vamos a ver esas funciones. Vamos a escribir por acá. Una función f de x que es una raíz de x al cuadrado menos 1. Es una raíz cuadrada. Y una función g de x que también es una raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de x menos 1. Bueno, y vamos a definir unas funciones y vamos a calcular su dominio para cada función resultante pues que tengamos. Entonces en el ítem A lo que nosotros tenemos es el cociente de las funciones g de x sobre f de x. G de x sobre f de x. Ok, definir la función no es más que escribir aquí x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 por acá en el denominador, y ya tenemos definida la función como el cociente de estas dos funciones. Ahora, esto se puede simplificar más. De esta forma tenemos x menos 1 sobre x menos 1 por x más 1. Esto porque es una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Lo podemos factorizar de esta forma y aquí podemos cancelar x menos 1 con x menos 1 teniendo en cuenta pues las restricciones que vamos a ver en el dominio de la función cociente. ¿Okay? Entonces lo que nos va a permitir cancelar sin ningún problema es el dominio de esta función cociente. ¿Cuál es el dominio de esta función cociente? Bueno, nosotros sabemos que llamemos esta función, la vamos a llamar h, esto por motivos de practicidad. Entonces el dominio de h o de este cociente es igual al dominio de g intersectado el dominio de f, pero como es un cociente, a todo esto le vamos a quitar los x en los reales, tales que acá es f de x sea 0. Es decir, le vamos a quitar los puntos que hacen que el denominador sea 0. Entonces vamos a intersectar estos dos dominios y le quitaremos esto que tenemos por acá. Bueno, pero para esto pues tenemos que calcular el dominio de g y el dominio de f. Entonces empecemos por g de x. A ver, empecemos por la función g de x. Esta función g de x es la raíz de x menos 1 y vamos a calcular su dominio. El dominio de esta función g son los x en los reales. Sabemos que como es una raíz par, en este caso es una raíz cuadrada, lo que nosotros queremos es que lo que está dentro de esta raíz sea mayor o igual que 0. Es decir, x menos 1 mayor o igual que 0. Cuando x menos 1 sea mayor o igual que 0, esta función tiene sentido. Aquí lo único que vamos a hacer es despejar. X menos 1 mayor o igual que 0, bueno, vamos a pasar ese menos 1 por acá a sumar y tenemos x mayor o igual que 1. Y tenemos dominio de g. Dominio de g, si lo vemos como un intervalo, son los x mayores o iguales que 1, es decir, 1 cerrado hasta más infinito. En este intervalo están todos los números que son mayores o iguales que 1. Por eso en 1 está intervalo cerrado. Bueno, siguiente función. La función que nos va a interesar por acá trabajar es f de x igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, que es esta función f de x que hemos definido por acá. Bueno, el dominio de esta función, vamos a decir lo mismo, porque es lo que nos interesa es que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Entonces tenemos que decir lo mismo que en el caso anterior. X en los reales tales que x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. Aquí lo que nosotros tenemos es x en los reales tales que x al cuadrado mayor o igual que 1. Y bueno, aquí no debemos sacar raíz, pero debemos tener cuidado cómo lo hacemos. X en los reales tales que el valor absoluto de x sea mayor o igual que 1. ¿Sí? No simplemente dejar x mayor o igual que 1 para que lleguemos a este mismo caso de acá, no. Valor absoluto de x mayor o igual que 1. Ya habíamos visto ejemplos de esta forma, donde trabajábamos sacando raíz de esta forma para obtener el dominio de algunas funciones.
Y esta desigualdad con valor absoluto también la vimos, sabemos cómo interpretar esa desigualdad, entonces lo que nosotros decimos aquí, si lo escribimos como comunión de intervalos, lo que nosotros sabemos es que esto es de menos infinito a menos 1, unido 1 a más infinito. Si nosotros tomamos un número que sea, bueno, aquí estos intervalos son cerrados. Menos 1 son cerrados por la desigualdad. La desigualdad nos está diciendo mayor o igual, entonces los intervalos son cerrados. Y bueno, si nosotros tomamos un número en este intervalo y le sacamos su valor absoluto, pues va a ser mayor o igual que 1. Por ejemplo, un número en este intervalo, menos 5. El valor absoluto de menos 5, 5. Y 5 es mayor o igual que 1. Igual, los números de acá pues, naturalmente van a ser mayores o iguales que 1 porque son en un principio mayores o iguales que 1, así que su valor absoluto también lo será. Entonces el dominio de G de 1 a más infinito y el dominio de F desde menos infinito a menos 1 unido 1 a más infinito. En ambos casos son intervalos cerrados en 1 y en menos 1 porque las desigualdades no son estrictas. Bueno, tenemos entonces dominio de G y dominio de F. Ahora sí ya podemos sacar el dominio de esta función h. Bueno, entonces apuntémoslo por acá. El dominio de esta función h entonces va a ser el dominio de g. Nosotros tenemos dominio de g que es de 1 a más infinito. Entonces de 1 a más infinito. Esto lo vamos a intersectar con ¿qué? Con todo el dominio de f. Entonces voy a escribir unos paréntesis por aquí porque lo voy a intersectar es con todo el dominio de f. El dominio de f va desde menos infinito a 1 y desde 1 a más infinito, es decir, de esta forma. Unido 1 a más infinito. Bueno, ¿por qué he usado estos paréntesis aquí? Porque yo estoy intersectando el dominio de G, que es este intervalo de por aquí, lo estoy intersectando con todo el dominio de F, y todo el dominio de F es todo esto que tenemos por acá. Entonces, por eso he usado los paréntesis para que denotemos pues esto, ¿sí? Que estoy intersectando este dominio con todo este dominio. Y a la intersección que nos dé aquí, pues le vamos a restar, o le vamos a quitar, perdón, los valores que hacen que f de x sea igual a 0. Es decir, aquí le vamos a quitar algunos valores. Vamos a ver en qué parte f de x se hace igual a 0. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando f de x es igual a 0, pues simplemente cuando la raíz de lo que está dentro de la raíz sea igual a 0. Entonces, cuando esto es igual a 0, la raíz es igual a 0, es decir, f de x es igual a 0. De aquí que tenemos x al cuadrado igual a 1, y de aquí lo que tenemos es que x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Bueno, como es una potencia cuadrada, pues tiene dos soluciones. X es igual a 1 o x es igual a menos 1. Una forma de verlo aquí es que esto es valor absoluto de x igual a 1. ¿Cuándo el valor absoluto de x es igual a 1? Cuando x es igual a 1 o cuando x es igual a menos 1, porque el valor absoluto de 1 es 1 naturalmente, y el valor absoluto de menos 1 pues también es menos 1. Entonces, cuando x sea igual a 1 o cuando x sea igual a menos 1, esto se hace 0. Y miremoslo. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado menos 1, esto es igual a 1 menos 1, 0. Porque menos 1 al cuadrado menos 1, sabemos que un negativo elevado a una potencia par es positivo. Menos 1 aquí, entonces 1 menos 1 también es igual a 0. Entonces en estos dos puntos se hace igual a 0 la función f de x. Entonces apuntémoslo por acá. ¿Qué valores estamos quitando? Los valores que hacen que f de x sea igual a 0. ¿Cuáles son esos valores? Menos 1 y 1. Bueno, pero para hacer esta intersección pues podemos hacer simplemente mirando los conjuntos, pero lo que también podemos hacer es hacer unas rectas para poder determinar cuáles son estos conjuntos o qué nos están denotando estos conjuntos. Vamos a hacer una recta por acá. Recordemos que la intersección son esos puntos comunes, entonces vamos a hacer una recta y en esta recta vamos a ubicar estos dominios. Entonces el dominio de G, de H, va a ser la intersección de estos dos dominios y le quitaremos estos dos puntos. El dominio de G, entonces bueno, vamos a ubicar por aquí el punto 0. Vamos a ubicar por aquí el punto 1 y por acá vamos a ubicar el punto menos 1, que son los puntos que nos interesan. El dominio de G van a ser de 1 a más infinito, es decir, tomamos el 1 y nos vamos hasta más infinito. ¿Cuál va a ser el dominio de F? El dominio de F va a ser desde menos infinito hasta menos 1
cerrado en menos 1, unido 1 a más infinito, es decir, 1 cerrado más infinito. Entonces, ¿en qué parte de la recta hay puntos comunes? En esta parte de por acá, ¿sí? Porque aquí, en esta primera parte, hay elementos en el dominio de f, pero no hay elementos en el dominio de g. En esta parte de menos 1 a 1, pues no hay ni elementos en el dominio de g, ni tampoco en el dominio de f. Y de aquí en adelante, de 1 en adelante, pues hay elementos tanto en el dominio de f como en el dominio de g. Es decir, la intersección de estos dos dominios, entonces lo escribiremos por acá, la intersección de estos dos dominios es desde 1 cerrado hasta más infinito. ¿Qué elementos vamos a quitar de este conjunto? Vamos a quitar el 1 y vamos a quitar el menos 1. Pues el menos 1 no hace falta quitarlo porque el menos 1 no está. Pero el 1 sí está aquí, entonces lo vamos a quitar. Entonces, como lo vamos a quitar, hacemos paréntesis abierto. ¿Por qué? Porque aquí en este intervalo lo que nos está denotando el corchete, lo que nos está denotando este intervalo cerrado es que el 1 sí lo está tomando. Lo que nos indica este intervalo abierto es que el 1 ahora ya no lo está tomando. Como lo estamos quitando, pues bueno, el 1 no puede estar, entonces hacemos intervalo abierto. Y en efecto, el 1 no puede estar aquí, ¿por qué? Porque si hacemos 1 al cuadrado menos 1, esto es 0 y la fracción se va a hacer indeterminada. Otra forma de ver que esta intersección de aquí es 1 a más infinito es que nosotros ya habíamos visto que si un conjunto está dentro de otro conjunto y se hace la intersección, pues el resultado va a ser ese conjunto más pequeño. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, 1 a más infinito está dentro de esta unión. ¿Sí? Claramente aquí está este mismo intervalo. Este intervalo de acá tiene pues desde menos infinito a menos 1 y desde 1 a más infinito. Este conjunto de acá o este intervalo del dominio de G está dentro del intervalo o de la unión de los intervalos del dominio de F. Entonces, como está dentro aquí o como hace parte de esta unión, pues bueno, la intersección simplemente es este primer intervalo, es decir, desde 1 a más infinito. Pero lo podemos ver también entonces nuevamente, como les digo, en una recta. Aquí en esta recta ubicamos en rojo, que bueno, si se alcanza a apreciar, en rojo tachamos el dominio de G, que es desde 1 a más infinito. En azul tachamos el dominio de F, que es de menos infinito a menos 1 y desde 1 hasta más infinito. Y bueno, los puntos comunes son estos puntos que tenemos desde 1 a más infinito, que es donde hay puntos tanto en el dominio de F como en el dominio de G. Quitamos el intervalo cerrado porque debemos quitar los puntos 1 y menos 1. Con el menos 1 no tenemos problema porque no hace parte de este intervalo, pero el 1 lo quitamos. Entonces, dominio de esta función. Entonces, vamos a escribirlo por acá para verlo más claro. El dominio de h va a ser igual, donde h es este cociente, es de igual desde 1 a más infinito abierto en 1. Y tenemos dominio del cociente. Vamos a ver entonces los siguientes ítems. Los siguientes ítems son dos funciones compuestas. Entonces vamos a ver por acá el ítem B. Es la composición de esta forma, f o g de x. Ok, definir esta función, pues simplemente es hacer entonces, por definición, esto es f de g de x. Esta es la definición de función compuesta que ya la miramos. Esto es f de qué? De g de x. G de x es x menos 1 en raíz. Entonces aquí x menos 1 en raíz. Lo que vamos a hacer es reemplazar en f esta función g de x que hemos anotado por acá. Entonces vamos a reemplazar en esta función, es decir, vamos a poner en vez de x, vamos a poner g de x. Como x está elevado al cuadrado, todo el g de x debe estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver por acá, esto es la raíz, aquí la función f de x lo que nos dice es que toda la x está elevada al cuadrado, entonces aquí vamos a elevar al cuadrado toda la función g de x, aquí tenemos x menos 1 elevado al cuadrado. Hemos reemplazado aquí, en x al cuadrado hemos reemplazado esta función g de x y ahora debemos restarle menos 1, entonces por aquí restamos menos 1. Y listo. Esto lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el dominio de la función g nos permite hacer esta cancelación aquí. El dominio de la función g nos lo permite y podemos entonces aquí tener x menos 1 simplemente y acá menos 1. Entonces este x menos 1 de aquí es este x menos 1 de acá y este menos 1 que le hemos agregado pues este menos 1 que tenemos por acá. Y bueno, aquí entonces hacemos las operaciones que nos aparecen aquí, menos 1, menos 1, menos 2. Y listo, más no podemos simplificar. Recordemos que
no podemos hacer esto, por ejemplo. ¿Sí? Esto no se permite en las raíces, ni en sumas ni en restas. Si bien en multiplicaciones y cocientes podemos separar raíces, en la resta y en la suma no lo podemos hacer, así que esta función queda ahí simplemente. Y bueno, el dominio de esta función compuesta, pues nosotros tenemos la definición de ese dominio. Vamos a calcular ese dominio. Entonces, el dominio de la función compuesta f o g van a ser los x en el dominio de g. Esto es la definición simplemente, tales que g de x pertenezca al dominio de f. Esto es simplemente definición. ¿Sí? Nosotros sabemos esto por definición, que el dominio de la función compuesta de esta forma f o g está dado de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar lo que tenemos. X pertenece al dominio de g. Bueno, el dominio de g, entonces, ¿qué es? El dominio de g es 1 a más infinito. Tales que g de x, es decir, la raíz de x menos 1, pertenezca al dominio de f. Dominio de f, desde menos infinito a menos 1, de menos infinito a menos 1, cerrado en menos 1, unido 1 a más infinito. Y bueno, nosotros ya tenemos planteado cómo es el dominio de esa función compuesta. Lo que nos resta pues es hacer las operaciones pues que ahí aparecen. Bueno, para ello entonces debemos denotar algunas particularidades que nosotros conocemos de las funciones cuando están dentro de una raíz. Nosotros sabemos que el rango de una función en una raíz, pues su rango son los números positivos, es decir, que si nosotros hacemos o evaluamos en una función que tiene como una raíz, pues bueno, los resultados que vamos a obtener son números positivos. Bueno, en una raíz par, en este caso pues es una raíz cuadrada, entonces en ese caso pues no tenemos problema. Entonces nosotros sabemos que el rango son los números positivos, es decir, que cuando nosotros evaluemos en esta función g de x de por aquí, pues nosotros vamos a obtener resultados positivos. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que la raíz de x menos 1 pues nunca va a pertenecer a este intervalo de aquí. ¿Por qué? Porque para que pertenezca a este intervalo de aquí, pues lo que nosotros deberíamos tener es que la raíz sea o que el resultado sea un número negativo. Pero pues como la raíz no da números negativos, entonces pues lo único que nos queda es que esta raíz pertenezca a este intervalo de por acá. Entonces vamos a escribirlo. La raíz de x menos 1, vamos a apuntar por aquí lo que hemos mencionado, la raíz de x menos 1 no puede pertenecer al intervalo, a este intervalo menos infinito a menos 1, esto por definición de esta función que tenemos por acá de la raíz, porque los resultados no van a resultar ser negativos. Entonces lo único que nos queda es que x pertenezca a 1 más infinito, tales que la raíz de x menos 1 pertenezca a este intervalo de por acá, a 1 a más infinito. Bueno, ¿cuándo pertenece a este intervalo de aquí? Entonces vamos a verlo por acá. Cuando la raíz de x menos 1 pertenece al intervalo 1 a más infinito. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Que la raíz o el resultado que nos dé aquí pues debe ser mayor o igual que 1. Entonces, esto va a pasar siempre que x menos 1 sea mayor o igual que 1. Cuando la raíz de x menos 1 sea mayor o igual que 1, pues aquí esta raíz va a pertenecer a este intervalo. Mayor o igual porque es intervalo cerrado. De aquí lo que tenemos es lo siguiente, vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces aquí tenemos x menos 1 mayor o igual que 1 al cuadrado. ¿Sí? Hemos elevado a ambos lados al cuadrado, pero bueno, 1 al cuadrado pues sabemos que es 1, así que lo dejamos de esta forma. Aquí vamos a pasar este menos 1 a sumar, que es lo que se dice naturalmente en matemáticas, pero recordemos que lo que hacemos es sumar 1 a ambos lados. Y aquí lo que tenemos es x mayor o igual que 2. Entonces, cuando x menos 1 pertenece a este intervalo, cuando x sea mayor o igual que 2. Entonces, aquí lo que tenemos es que x pertenece al intervalo 1 a más infinito, tal que aquí ya sabemos que esta raíz pertenece a este intervalo cuando x sea mayor o igual que 2. Una forma diferente de verlo, que x sea mayor o igual que 2, lo que nos dice es que x pertenezca a 2 más infinito. ¿Sí?
Aquí están todos los números mayores iguales que 2. Bueno, entonces, ¿cómo podemos expresar esto de por aquí en, en intervalos? Bueno, vamos a ver qué nos está diciendo esto. Dice x que esté en 1 a más infinito, tales que x esté en 2 a más infinito. ¿Sí? Y bueno, ahora lo que nos queda pues es entonces intersectar estos dos intervalos, porque se deben cumplir esta condición y esta condición, que x pertenezca al intervalo 1 a más infinito cerrado en 1 y que x pertenezca al intervalo 2 a más infinito cerrado en 2. Entonces el dominio de esta función f o g, aquí lo que tenemos es el intervalo desde 2 hasta más infinito, porque si intersectamos estos dos, lo podemos ver en una recta, los elementos comunes aquí van a estar en 2 a más infinito. ¿Por qué? Porque el intervalo de 2 a más infinito está dentro o está contenido en este intervalo desde 1 a más infinito. Entonces, intervalo de solución del dominio de la función compuesta es de 2 a más infinito. Simplemente aquí lo podíamos ver, por ejemplo, también, pero no siempre es recomendable trabajar sobre la función que nos queda al final, porque bueno, tenemos que tener en cuenta qué procedimientos o qué pasos hemos hecho antes para llegar a esta función. Pero por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí, no podemos tomar números menores que 2. Por ejemplo, si tomamos el 1, aquí nos va a quedar 1 menos 2 menos 1, y la raíz de menos 1 pues no existe en los números reales. Tenemos que trabajar en los números complejos. Pero bueno, como no es nuestro interés, entonces en los reales el intervalo solución para el dominio de f o g es de 2 a más infinito. De la misma forma, pues vamos a trabajar con la función, con el otro ítem, con el ítem c, que es la función g o f de x. Definir esta función simplemente es aplicar la definición g de f de x, es decir, g de la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Y lo que vamos a hacer es reemplazar, por acá tenemos, vamos a reemplazar x al cuadrado menos 1, esta raíz de x al cuadrado menos 1, en esta x de aquí, que es la función g de x. En esta x vamos a reemplazar toda esta función. Pues ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos a escribir la raíz. La otra función es x menos 1. Bueno, aquí x, en vez de x voy a escribir el valor que voy a reemplazar, menos 1. Y listo. No podemos hacer más en este caso, ahí la dejamos. Y vamos a calcular su dominio. Entonces el dominio de la función g o f de x. Vamos a escribir nuevamente la definición. Son los x que pertenecen al dominio de f, tales que f de x pertenezca al dominio de g. Y vamos a reemplazar lo que nosotros conocemos. X pertenece al dominio de f. Nosotros ya sabemos cuál es el dominio de f. Nosotros sabemos que el dominio de f es esta unión de estos intervalos de menos infinito a menos 1 unido 1 a más infinito. Entonces menos infinito a 1, perdón, a menos 1 unido 1 hasta más infinito. Tales que f de x, nosotros sabemos ya que f de x es esta raíz de x al cuadrado menos 1, pertenezca al intervalo o al dominio de g, que es el intervalo que nosotros hemos calculado por acá, que es 1 a más infinito. Y tenemos dominio de la función compuesta. Lo único que nos resta pues es hacer esto que tenemos por acá. Entonces vamos a ver cuándo x al cuadrado menos 1 pertenece a este intervalo. Entonces vamos a apuntarlo por acá. Cuando esta raíz pertenece al intervalo 1 a más infinito, pues respuesta fácil. Cuando la raíz x al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 1. ¿Por qué? Porque aquí en este intervalo están todos los números mayores o iguales que 1. Entonces, cuando esta raíz que tenemos por acá sea mayor o igual que 1, pues esta raíz va a pertenecer a este intervalo. Bueno, pues entonces vamos a ver cuándo o cuáles son esos x que hacen que esta raíz sea mayor o igual que 1. Entonces vamos a verlo por acá, x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 1. Vamos a sumar 1 a ambos lados, es decir, vamos a entonces lo que se dice comúnmente, vamos a pasar este menos 1 acá a sumar, y por acá tenemos x al cuadrado mayor o igual que 2. Y aquí nuevamente valor absoluto de x mayor o igual que la raíz de 2. ¿Qué he hecho aquí? Sacar raíz a ambos lados, trabajando con valor absoluto porque es importante, no podemos simplemente dejar la x.
Ok, no podemos dejar la x simplemente, bueno, simplemente porque no sabemos cómo es x, si es negativo o es positivo. Entonces, de esta forma, valor absoluto de x mayor o igual que la raíz de 2 y nosotros ya sabemos interpretar estas desigualdades con valor absoluto. Nosotros sabemos que esto es lo mismo que tener menos infinito, bueno, aquí x que pertenece menos infinito a menos raíz de 2 cerrado unido raíz de 2 hasta más infinito. ¿Sí? Estas formas de resolver estas desigualdades las vimos en clase, cómo interpretar estas desigualdades en forma de intervalos. Entonces, que el valor absoluto de x sea mayor o igual que la raíz de 2, lo que nos quiere decir es que x debe pertenecer a la unión de estos dos intervalos, de menos infinito a menos raíz de 2, unido raíz de 2 a más infinito. Bueno, entonces vamos a escribir lo que tenemos ya. Ya hemos determinado cuándo o cuáles son esos x que hacen que esta raíz sea mayor o igual que 1. Ya tenemos esta otra condición. Bueno, vamos a escribirlo por acá. Entonces el dominio de la función compuesta g o f son los x que pertenecen a la unión de estos dos intervalos, menos infinito a menos 1 unido 1 a más infinito, cerrados en menos 1 y en 1, tales que x pertenezca a la unión de estos dos intervalos, menos infinito a menos raíz de 2, cerrado, unido, raíz de 2 cerrado, hasta más infinito. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es pues que se cumplan estas dos condiciones, que se cumpla esto de por aquí y que se cumpla esto de por aquí. Entonces pues lo que vamos a hacer es mirarlo en una recta para que se vea un poco más claro. Vamos a ubicar por aquí algunos puntos que nos interesan, en principio pues el 0. Vamos a ubicar el 1. Vamos a ubicar el menos 1. Y no sé cuánto exactamente sea la raíz de 2, pero sabemos que está después del 1. Entonces por aquí raíz de 2 y por aquí menos raíz de 2. Los demás puntos, pues claro, son importantes en la recta numérica, pero para este caso nos van a interesar únicamente estos puntos. Vamos a ver esto. Bueno, este va a ser 1 y este va a ser la condición número 2 para que lo podamos determinar aquí. Esto 1 y esto por acá 2. La primera condición nos dice que x debe pertenecer a la unión de los intervalos de menos infinito a menos 1 cerrado, es decir, hacemos punto relleno en menos 1, unido 1 cerrado, hacemos punto relleno en 1 hasta más infinito. Listo, vamos a ver la segunda condición. La segunda condición nos dice que x debe pertenecer a desde menos infinito a menos raíz de 2, es decir, de por aquí hasta menos raíz de 2 cerrado, unido desde raíz de 2 hasta más infinito. Y listo, entonces lo que nos resta ver es cuál es la solución. Vamos a... ¿Sí? ¿Cuál es la solución para estas dos condiciones que hemos planteado aquí? Pues bueno, entonces lo que vamos a hacer es intersectar y vamos a ver dónde hay puntos comunes. Entonces vamos a ver en un principio aquí, desde menos infinito hasta menos raíz de 2 hay puntos comunes, ¿sí? Lo podemos ver aquí, en esta parte, hay puntos tanto en esta parte como en esta otra recta. Entonces aquí, sin ningún problema, menos raíz de 2. De menos raíz de 2 hasta menos 1 hay puntos en esta primera recta, pero no hay puntos en esta segunda recta, es decir, no hay puntos comunes, así que aquí no vamos a apuntar nada. De menos 1 a 1, pues no hay puntos ni en esta primera ni en esta segunda, así que no nos interesa. Desde 1 hasta raíz de 2 hay puntos nuevamente en la primera recta, pero no hay puntos en la segunda, así que no hay puntos comunes. En la tercera parte, en la última parte, que es de raíz de 2 hasta más infinito, vamos a apuntar por aquí raíz de 2, pues bueno, hay puntos tanto en la primera recta como en la segunda y es cerrado en 2, así que en raíz de 2, así que por aquí en adelante tenemos esto. ¿Cuál es el intervalo solución entonces? Dominio de G o F va a ser igual desde menos infinito a menos raíz de 2 unido raíz de 2 hasta más infinito, cerrados en menos raíz de 2 y en raíz de 2 respectivamente, porque aquí son intervalos cerrados. Desde acá se están manejando desigualdades con igualdad, así que los intervalos son cerrados. Aquí no tenemos problema que si esto se hace 0,
Aquí no vamos a tener ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no es un cociente. Bueno, si en este caso, por ejemplo, se hace 0, pues aquí va a ser 0 menos 1 y por eso el 0 no se lo toma en este de aquí. Pero bueno, si hay algún, por ejemplo, si toda la raíz nos da 0, no va a haber ningún problema porque, bueno, la raíz de 0 existe y es 0. Entonces, en este caso no tenemos que quitar puntos, que tenemos que determinar cuando f de x sea 0, cuando g de x sea igual a 0. En este caso no tenemos que hacer esto porque eso es únicamente para las funciones cocientes. En ese caso sí tenemos que denotar cuando el denominador es igual a 0. Bueno, de esta forma terminamos el tercer punto, que era determinar el dominio de una función cociente, de una función compuesta, bueno, de dos funciones compuestas con estas dos funciones, g de x y f de x. Lo que hemos hecho en un principio, calcular los dominios de estas dos funciones para, por definición, calcular el dominio del cociente, con definición, calcular el dominio de las compuestas, ¿sí? En ambas compuestas hemos utilizado la definición, es decir, esa forma que habíamos dicho de cómo calcular el dominio de la compuesta. No hemos trabajado sobre la última función que teníamos por acá, sino hemos trabajado sobre la definición, que la definición es esta que hemos apuntado por aquí, en ambos casos la hemos apuntado y lo único que hemos hecho es ir trabajando con lo que nosotros ya sabemos. Aquí lo que hemos dicho, bueno, es simplemente ver cuándo las raíces pertenecen a cierto intervalo, analizando en el caso anterior de que, bueno, una raíz no puede dar números negativos, así que únicamente analizando los intervalos donde hay números positivos. Y bueno, al final intersectar estos dos intervalos, en ambos casos se hace de la misma forma. En este último lo he querido hacer con rectas porque, bueno, quizá al ser en este caso estas uniones de estos intervalos, pues podía generar un poco más de problemas, así que lo he graficado en estas rectas para que se vea un poco más visual y que miremos cuáles son esos puntos comunes para estas dos condiciones. Los resultados, entonces, el dominio de la función, acá tenemos el dominio de la función cociente, es desde 1 a más infinito abierto en 1 para que no se indetermine. El dominio de la función compuesta f o g es de 2 a más infinito cerrado en 2. Y por último, el dominio de la función compuesta g o f es la unión de estos dos intervalos, de menos infinito a menos raíz de 2 cerrado unido raíz de 2 cerrado hasta más infinito. Bueno, nos resta entonces hacer la solución del último punto y para ello entonces en el próximo video resolveremos ese último punto que son los dos ítems, correspondientes a la clasificación de una función par o una función impar.